Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ley Favor Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo de los un poco salidores, los menos que menos salen, los menos populares, por llamarlo de alguna forma, donde hoy quiero ver las cosas referentes e inherentes al Ordun Difá y Wori Batrupon y Wori Otrupon, y estar llevando todas estas cosas como avatares tanto positivos como negativos a la vida de cualquier persona, y la vivencia que tendrá en el decursar de su vida bajo la influencia de este gran Ordun Difá en cualquiera de sus ceremoniales religiosos, y estarle dando una explicación lo más amplia posible a todos los caminos de este gran Ordun Difá. Nada, entrando en materia, dice que nació el novenario de Orula. ¿A qué nos referimos con el novenario de Orula? Aquí es una ceremonia de carácter obligatorio para el abuo o el babalawo que tenga este gran Ordun Difá y Boriba Trupo, donde él va a tener la necesidad de todos los días por la mañana encenderle 2 velas a Orula, y con estas 2 velas encendidas sentarse delante de Orula, leer el libro de Ifá, y por cada Ordun que sea capaz de discernir, por cada Ordun que sea capaz de aprenderse, va a introducir dentro de su Orula una semilla de guacalote. Cuando termine los 256 Ordun de Ifá, por ende va a tener que tener la necesidad de tenerla dentro de Ifá 256 semillas de guacalote. Estas semillas de guacalote se le van a dar 2 gallinas negras para con Orúmila y conjuntamente con Yemayá, donde en un momento determinado, después con eso se va a hacer un collar con esas semillas de guacalote, con esas 256 semillas de guacalote, donde entre semilla y semilla tendrá que tener cuentas de Orúmila, y este collar va a vivir al lado de Yemayá. Y este collar el abuelo se lo va a poner cuando quiera resolver algún tipo de situación, cuando tenga algún tipo de enfermedad, cuando tenga algún tipo de dificultad en la vida. Sabemos que Yemayá, por norma general, lo que come es gallo, no come gallina, pero en este Ordun Difá se le sacrifica estas 2 gallinas a Orula con Yemayá. Hay 2 maneras de hacerlo que evidentemente no las voy a estar explicando por aquí, pero las personas que tengan Ibori Batrupon, Ibori Batuto, Ibori Otrupo en su mano de Orula van a tener que buscar un abuelo que esté capacitado para hacer este ceremonial correctamente, de darle a Yemayá 2 gallinas conjuntamente con Orúmila. Entonces, dice este Ordun Difá que aquí habla de por qué los abuelos tienen que ayudarse mutuamente. Dice por qué los babalabos ayudan entre ellos. Dice por qué en un momento determinado, si la persona no es babalabo, si es mujer, si tiene este Ordun Difá y Bori Batrupon, un hombre en Abofagafun, dice por qué hay que ayudar a sus hermanos. Dice por qué en un momento determinado la persona puede tener algún tipo de recelo para con sus hermanos de sangre o con sus hermanos de religión. Dice por qué hay la necesidad de que los hermanos ayuden entre ellos, que es lo que está planteando este gran Ordun Difá. Dice por qué aquí habla de que el sacerdote de Ifá no se preocupa por estudiar. Pero si llevamos esto a la vida de cualquier persona, no solo del sacerdote de Ifá, nos está diciendo Ifá, perdón, que esto es un Ordun donde manda a superarse a la persona, donde Ifá está diciéndole a la persona que tiene la necesidad de estudiar, tiene la necesidad de adquirir conocimiento, tiene la necesidad de superarse en la vida para después poder obtener algún cargo o alguna posición beneficiosa para usted en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, este Ordun Difá manda a que la persona se supere, manda a que la persona acumule conocimiento, manda a que la persona de una forma u otra tenga que estudiar, tenga que pasar cursos, tenga que hacer algo para poder superarse en la vida, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué aquí habla de Yemayá que voló a través de la fuerza de sus axilas. Dice por qué en un momento determinado está hablando de que hay una persona que va a lograr algo imposible a consecuencia de qué, a consecuencia del endurecimiento que ha sufrido a través de los palos que le ha dado la vida. Dice por qué Borilote, a través de los palos que le da la vida, es una persona, y Borilote no, perdón, y Bori Batrupon, a través de los palos que le da la vida, se vuelve una persona de un carácter fuerte, se vuelve una persona de corazón fuerte. Entonces, por consiguiente, Ibori Batrupon dice que puede ser una persona que tenga un carácter fuerte, pero que sea a consecuencia de todas las vicisitudes, de todas las necesidades y todos los palos que le ha dado la vida, que fue lo que hizo Yemayá aquí, que a consecuencia de la fuerza que tenía en sus axilas tuvo que emprender el vuelo. ¿Para qué? Para poder librarse de todas estas vicisitudes y todas estas necesidades que se está hablando en este Ordun Difá. Entonces dice, ¿por qué usted va a querer lograr cosas imposibles? Entonces no, la persona que es Ibori Batrupon no debe estar tratando de lograr cosas imposibles, tiene que ponerse metas reales, metas cumplibles, para que en un momento determinado las pueda alcanzar, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla de embarazo de hijo mellizo o embarazo múltiple
para la Peterbio, para la mujer que tenga este gran orden difado, que se le vea en una adivinación. Entonces se le prescribe a la persona que tiene que tener cuidado porque puede engendrar un embarazo múltiple, que es lo que está hablando Ifá. Dice que hay que limpiarse pronto y ponerse el collar de Changó. Por este orden de Ifá hay que limpiarse con prontitud y ponerse el collar de Changó para evitar problemas judiciales, para evitar problemas de justicia, para evitarnos vernos en un juzgado, para evitar que en un momento determinado nos puedan agredir con algún tipo de arma punzante, incluso por equivocación, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice porque aquí habla de las inclemencias del tiempo. Cuando nos referimos a las inclemencias del tiempo, podemos ver los cambios climáticos que pueden aquejar de forma natural a todo el medio ambiente, como son lluvias, como son inundaciones, como pueden ser todo este tipo de desastres naturales que todos conocemos, ciclones, huracanes, todo este tipo de situaciones. Pero si lo llevamos a la vida de la persona, vamos a ver el por qué la vida de la persona también va a ser una vida inclemente, porque la vida de la persona siempre va a haber tormenta, siempre va a haber agitación, siempre van a haber todo este tipo de cuestiones, a consecuencia de todos los golpes eso que le está dando la vida y de que estamos hablando desde que comenzamos a hablar de este gran orden de Ifá y Bori Batrupo. Entonces dice por qué la vida de la persona va a ser una vida inclemente, donde en un momento determinado siempre va a tener alguna situación por resolver, siempre va a tener un trastorno, siempre va a tener una contrariedad en la vida, de la cual siempre va a salir victorioso, pero nunca va a ser, o sea, la persona que es Ibori Batrupo nunca va a obtener nada de manera fácil. Todo va a tener que ser luchado, todo va a tener que ser en un momento determinado, todo va a tener que ser con esfuerzo, con sacrificio. Usted no va a obtener nada fácil en la vida, que es lo que está vaticinando Orula aquí. Dice porque aquí habla que los hermanos de Odudúa estaban pasando trabajo y Changó fue el que los salvó. Dice aquí Ifá es porque se le prescribe a la persona que tiene que alejarse un poco del mundo de las prendas, del palo mayombe, del palo monte, porque dice que aquí Changó nada más que se dedicaba a trabajar con esto porque creía que era más rápido que Ifá y que los orizas, y que a consecuencia de todas estas cosas, la ciudad donde él vivía, el pueblo donde él vivía, que era donde también vivía Ordúa con sus hermanos, dice porque en un momento determinado se empezó a deteriorar. Dice porque en un momento determinado ese pueblo se empezó a deteriorar a consecuencia del polvo y las cuestiones maléficas que se hacían para con las prendas, o que hacía Changó para con las prendas, y hubo una gran epidemia que solo Changó yendo a casa de Orúmila y Orúmila haciéndole boca y lo llevara al mar, pudo salvar a los hermanos de Odudúa, a los hijos de Odudúa en un momento determinado, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con el uso indiscriminado de las prendas de palo por la persona. Dice que hay que tener cuidado aquí con la falta de fe hacia los santos y hacia Ifá, porque esto puede traer consecuencias nefastas en la vida de la persona que tiene este orden de Ifá y Bori Batrupo. Entonces hay que ser cuidadoso ahora de la utilización de estas cosas para hacer cosas nefastas, para hacer brujerías malas, para hacer todas estas cosas malas, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado el bien está dentro de la casa de la persona. Dice porque se le dice a la persona que es Ibori Batrupo que el bien está dentro de su casa, que sepa aprovecharlo y que no salga a la calle a buscar un bien que no va a encontrar, que por consiguiente lo que va a encontrar en la calle es el malestar, es las inclemencias, es todas las cosas malas que pueda encontrarse en la calle. Que el bien está dentro de su casa, al lado de su familia, con las personas que a usted lo quieren, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice porque en un momento determinado, como yo estaba hablando anteriormente, en este orden de Ifá se le da gallina a Yemayá, pero hay que saber dársela, hay que buscar bien en los tratados y hay que ver de qué forma y de qué manera se le da correctamente esas gallinas a Yemayá, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí no se debe estar mucho tiempo expuesto al sol. Dice que la persona que es Ibori Batrupo no debe estar recibiendo el sol, no debe ir a la playa a solearse, no debe ir a la playa a adorarse, ni mucho menos. ¿Me entiendes? Porque el sol puede traerle consecuencias nefastas en su salud, como son cáncer de piel, como son psoriasis, como son todo este tipo de enfermedades cutáneas que puedan aquejar a la persona que es Ibori Batrupo a consecuencia del uso indiscriminado de los rayos UV, que son los rayos que trae el sol, y pueda comenzar a deteriorarse de la piel a consecuencia de que usted está expuesto continuamente al sol, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí habla
de que el techo de la casa está en mal estado. Y si el techo de la casa no está en mal estado, podemos decirle a la persona que usted tiene que tener cuidado con personas que en un momento determinado lo quieran pisotear. Tiene que tener cuidado en un momento determinado con el estado mental o de salud mental que usted pueda estar teniendo a consecuencia del estrés, a consecuencia de todas las cosas negativas que a usted le puedan estar afectando psicológicamente, que es lo que está diciendo Ifá por este gran orden. Dice porque en un momento determinado usted tiene que cubrirse la cabeza y hacerse varias rogaciones de cabeza periódicamente para evitar todo este tipo de trastorno mental que pueda acarrear la influencia de este gran orden de Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí la familia tanto de sangre como de religión le hace sombra a la persona. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ibori Batrupo, todo el mundo quiere saber cómo él vive, todo el mundo quiere saber cómo él se desenvuelve, cómo él hace sus cosas, y por eso le hacen sombra a usted, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con una persona que se nos va a atravesar en el camino y que puede ser un enemigo poderoso que pueda incluso atentar contra la vida de la persona que es Ibori Batrupo. Dice porque esto es un Ifá de viaje. Esto es un Ifá de viaje, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y no se puede renegar de su suerte, porque dice que esto es un Ifá de viaje, que cuando Ibori Batrupo sale de viaje, en un momento determinado, en ese viaje va a pasar ciertas y determinadas calamidades y ciertos y determinados trabajos, porque usted se va a ver en lugares donde no tienen su idiosincrasia, porque usted se va a ver en lugares donde la lengua no es la misma, porque usted se va a ver en lugares donde las costumbres no son las mismas, porque usted se puede ver en una tierra extraña, que es lo que está diciendo Ifá, pero que usted no puede renegar de esa tierra extraña porque allí está su iré. Usted no puede renegar de esa tierra extraña porque ese puede ser el trampolín para usted llegar en una tierra donde usted va a ser un rey, que es lo que está diciendo Ifá. Pero sí se puede encontrar con varios tropiezos y con varias barreras como son el idioma, las costumbres, la idiosincrasia, la propia religión, porque en ese lugar se adoran cultos diferentes o tienen religiones diferentes. Pero que ese viaje a usted le va a ser factible. Pero usted no puede renegar de ninguna de las tierras por las que usted pase, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado habla en este Ifá que hay que hacerle grandes alegorías a hechos. Es porque en un momento determinado aquí se le hace grandes alegorías a hechos. Dice que para que te den lo que a usted le pertenece o para que a usted le paguen lo que a usted le deben, se hace un Iyefá, se hace un Iye, un polvo que se hace con tubatúa, sensitiva, guacalote y algarrobo, y eso se reza en el tablero con el orden de Ifá y Ibori Batrupo, porque usted se lo echa en la cabeza, desde la frente hacia atrás, y se lo echa en la punta de la lengua y va a reclamar lo que a usted le deben, que es lo que está diciendo Ifá. Y dice que esto es un Ifá donde la persona tiene que tener cuidado con picadura de insectos. ¿Por qué tiene que tener cuidado con picadura de insectos? Porque las picaduras de insectos le pueden conllevar a tener fiebre palúdica o puede incluso contagiarse de dengue, de fiebre amarilla y todas estas enfermedades que transmiten estos vectores, que es lo que está diciendo Ifá. Porque dice que la persona que es Ibori Batrupo está expuesta a todo este tipo de enfermedades producidas por un mosquito o producidas por algún tipo de vector, que es lo que está diciendo Ifá aquí con este gran orden. Dice porque aquí la persona tiene grandes revelaciones en sus sueños y tiene que hacerle caso a sus sueños. Dice porque aquí hay grandes deudas con Changó. Por este orden de Ifá la persona adquiere grandes deudas con Changó en un momento determinado. Dice porque en un momento determinado habla de afectaciones en los órganos internos de las personas. Si es en el hombre, estamos hablando de la próstata, el colon y todo su tracto reproductor. De igual manera para las mujeres, porque puede tener quiste y todo este tipo de cuestiones que le salen a las mujeres en su tracto reproductor, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí a la persona las noches le parecen interminables y la persona vive con un susto perenne por las noches, porque dice que para usted las noches son interminables, las noches tienen más duración que el día, porque usted vive con un susto, usted está teniendo pesadillas, usted está teniendo problemas para conciliar el sueño bajo la influencia de este gran orden de Ifá. Dice que en un momento determinado esto es un orden de Ifá donde la persona vive sobresaltada y a consecuencia de eso empieza a tener problemas psicológicos o mentales que conllevan a la falta de sueño o al insomnio que va a tener la persona que es Ibori Batrupo en un momento determinado.
Dice que el por qué en un momento determinado hay que pactar con Yemayá por este gran orden de Ifá, porque dice que Yemayá le tiene los caminos cerrados a la persona que es Ibori Batrupon. Dice que usted no se aferre a hacer cosas imposibles, que las cosas imposibles que usted está aferrado a hacer o que usted está encaprichado en hacer no van a terminar bien, y que usted va a tener consecuencias nefastas por estar encaprichado en hacer esas cosas imposibles, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué Ibori Batrupon no puede andar con armas blancas encima, porque dice que Ibori Batrupon por celos, porque dice que Orúmila quedó hechizado con el orbo de Yemayá. Dice porque en un momento determinado Orúmila le dio una puñalada al rey que era el marido de Yemayá, que no fue grande pero sí fue profunda, el cual dio su caída a consecuencia de la puñalada que Orúmila le dio al rey por estar enamorado de Yemayá, que era su mujer. Que por consiguiente usted no puede andar con armas blancas. ¿Por qué? Porque usted puede ir preso o usted puede matar a alguien. Usted puede agredir a alguien con esas armas blancas, perdón, que pueda tener encima, que es lo que está vaticinando este orden de Ifá. El primero de los caminos de este orden de Ifá es la tierra extraña. Dice por qué Orula iba caminando y se encontró una tierra extraña, donde los pájaros no tenían plumas sino pelo, donde los árboles no daban sombra, donde todo era al contrario, era una tierra extraña. Dice que Orúmila se paraba debajo de los árboles para tratar de coger la sombra, pero como los árboles no tenían las hojas horizontal sino vertical, daban la sombra hacia arriba. Era una tierra muy extraña. Dice que la noche era larga y rara, y que Orúmila, cuando pasó esa noche en esa tierra extraña, al otro día por la mañana se hizo adivinación y se vio Ibori Batrupon, donde Ibori Batrupon le recomendaba a Orula que tenía que salir de esa tierra pero sin renegar. Orúmila comenzó a caminar hasta que llegó, comenzó a caminar 7 días y 7 noches por unas dunas de arena hasta que llegó a un pueblo cuyo pueblo estaba desierto, pero en la entrada del pueblo estaba puesta en la arena Ibori Batrupon tefado en la arena, donde Orúmila se dio cuenta que iba por un buen camino, donde en un momento determinado siguió caminando y llegó hasta la playa, y en la playa encontró un bote con el cual pudo salir de esa tierra extraña, pero sin renegar. Entonces dice Ifá el por qué la persona que es Ibori Batrupon, si analizamos un poco este gran camino, nos está diciendo el por qué la persona que es Ibori Batrupon se va a emprender en un viaje, se va a embarcar en un viaje donde en un momento determinado en ese viaje va a tener vicisitudes, va a pasar trabajo, va a tener poco dinero, va a en un momento determinado estar rodeado de todas las calamidades, pero que usted no reniegue de ese viaje y usted no se desespere, porque de ese viaje es que el que le va a traer el iré, porque Orúmila cuando cogió ese bote que estaba en la playa, cuando llegó a la otra tierra, estaban esperando para coronarlo. Entonces dice Ifá que usted no se desespere. Dice Ifá por qué a usted las horas del día no le pasan, y sobre todo las de la noche se le hacen interminables, porque usted está en un completo desatino nervioso, usted está en un constante desespero o en un constante agobio que a usted no lo deja ni dormir bien, ni conciliar el sueño, ni estar tranquilo en ningún momento del día, a consecuencia de que usted está pensando hacer algo, que este algo es imposible. Entonces cuando usted deje de pensar esto y usted encuentre su tranquilidad, es cuando las cosas le van a empezar a salir correctamente. Dice por qué la persona no puede renegar de las cosas que le están pasando en la vida. Dice por qué usted se puede ver pasando trabajo en un país cuyo idioma no sea el suyo, las prácticas religiosas no sean las suyas, la idiosincrasia, la comida, las costumbres de ese país no sean las suyas, y usted lo que va a tener es que tratar de adaptarse o aclimatarse a esa cultura. ¿Para qué? Para que usted no pase trabajo, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces tiene la necesidad de aclimatarse al medio que lo rodea para que usted no pase trabajo, para que usted no le vaya mal en ese viaje que usted va a emprender, porque dice que usted va a encontrar la suerte al final de su viaje, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué habla otro camino, la epidemia sobre la tierra. Dice por qué Changó solo se dedicaba a trabajar con la prenda. Changó no hacía más nada que no fuera a trabajar con las prendas de palo, porque decía que eran más rápidas y más efectivas que Ifá y los orisas. Pero a consecuencia del trabajo que Changó hacía con esta prenda, esa tierra se empezó a enfermar
y el polvo se empezó a disgregar, todos los polvos malos con que Changó trabajaba se empezaron a disgregar en la tierra, que parecía que había una cierta neblina, la tierra se empezó a agrietar, las cosechas se empezaron a perder, los seres humanos se empezaron a enfermar, los animales empezaron a morir, y a consecuencia de esto, los hijos de Odudúa, los hermanos de Odudúa, perdón, que vivían ahí, también se enfermaron. Y Odudúa, a ver que sus hermanos estaban tan enfermos, mandó a buscar a Changó, que era el único que podía en un momento determinado, o que tenía fama de que los podía curar con prontitud. Donde Changó fue a ver a Odudúa, y Odudúa le dijo que le iba a dar cualquier cosa que él quisiera por tal de que curara a sus hermanos. Donde en un momento determinado, esta cualquier cosa era un cáliz. Un cáliz, que es la copa de madera que tiene Changó, que la adquirió en este gran orden de Ifá, donde en un momento determinado el que se la dio fue Odudúa. Entonces Changó, como vio que con las prendas no podía salvar a esa tierra, fue por adivinación a casa de Orúmila. Cuando fue por adivinación a casa de Orúmila, Orúmila le vio este orden de Ifá y lo mandó a hacer el bo, y que fuera y lo depositara en el mar, y le pidiera a Emayá agua del mar para regar por todo el pueblo, y le implorara a Emayá para que viniera la lluvia y limpiara todas las cosas en ese pueblo y quitara todo ese polvo que era una nube que estaba rodeando todo aquel pueblo. Changó hizo el bo, y cuando le imploró a Emayá, que vino y regó el agua de mar y empezó a llover, y todo el mundo se comenzó a curar. Los hermanos de Odudúa también se comenzaron a curar. Changó, al ver que había cometido su cumplido, fue a ver a Odudúa para que le diera lo que le había prometido. Pero Odudúa no estaba, y los que estaban eran los hermanos de Odudúa, que anteriormente estaban enfermos, y le dijeron a Changó que no le iba a dar nada. Donde Changó fue y se quejó con Orúmila, y Orúmila le preparó un polvo que se lo preparó con tuatúa sensitiva y algarrobo, todo eso rezado en el tablero de Ifá, y eso se echa de la frente hacia atrás en la cabeza y se echa un poco en la lengua. Y cuando fue, entonces Odudúa le dio este cáliz o esta copa de madera, que es la copa de madera esta que vemos que muchos religiosos tienen puesto al lado de Changó, como premio, porque ese era el haché de Odudúa, como premio a que había salvado a todos sus hermanos. Entonces, por consiguiente, si analizamos un poco este gran camino de este gran orden de Ifá, Ibori Batrubon, podemos ver el por qué la persona que es Ibori Batrubon tiene que alejarse un poco del trabajo para con las prendas de palo, del trabajo para con todas estas series de cuestiones de las reglas de palo mayombe o palomonte, como le quieran llamar, porque esto le va a traer cierto atraso en su vida a usted y a su familia, que es lo que está diciendo Ifá. Porque si vemos que todo el pueblo donde vivía Changó estaba enfermo, eso lo podemos traspolar y lo podemos ver como la familia de la persona que es Ibori Batrubon. Entonces, por consiguiente, usted tiene que quitarse de estar haciendo cosas malas encima de las prendas. Usted tiene que ponerle más fe a Ifá y a los orichas y a los ochas que a las prendas de palo. ¿Para qué? Para que usted no tenga vicisitudes económicas, para que usted no padezca de enfermedad, para que su familia no se enferme, que es lo que está diciendo este gran camino en este gran orden de Ifá Ibori Batrubon. Dice Ifá, ¿por qué a usted no le van a querer pagar algo que le deben? Pero usted tiene que irlo a pedir con buena forma, y usted tiene que hacerse al bobo antes de ir a pedirle eso que le deben. ¿Para qué? Para en un momento determinado se lo puedan pagar y usted no pierda lo que a usted le deben, que es lo que está diciendo Ifá. Aquí dice que esto es un Ifá de malagradecimiento. Fíjense como los hermanos de Odudúa en un momento determinado, que estaban enfermos después que Changó los curó, no querían pagarle a Changó. Y no quería. Dice que aquí hay falta de compromiso en la palabra de la persona, porque dice que Odudúa le prometió a Changó que le iba a pagar este cáliz, y los hermanos de Odudúa no querían pagárselo. Entonces dice que hay incumplimiento en la palabra de las personas. Hay que tener mucho cuidado aquí, y hay que ser muy cuidadosos a la hora de empeñar nuestra palabra por este gran camino, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá, porque usted tiene que cuidar a su familia, de que su familia no se enferme, de que haya una gran epidemia en su casa, de que porque todo el mundo, las cosas puedan empezar a salir mal de un momento a otro, que es lo que le está vaticinando Ifá con este gran camino en Ibori Batrubon. Dice, ¿por qué habla? La promesa de Yardé. Dice que Yardé era un hijo de Emayá que siempre le gustaba estar pescando, y que Yardé prácticamente no salía ni a tierra firme porque siempre estaba pescando en el mar, pero que vino una tormenta, y cuando vino una tormenta su barco naufragó
y lo tiró en una isla desierta donde solo sobrevivió él, y él empezó a implorarle a Olorun y le prometió a Olorun que si lo salvaba, él iba a empezar a hacerle bien a las personas. Donde en un momento determinado Olorun, que oyó su súplica, le mandó un barco de pescadores que pasaba por ahí, lo rescataron y lo llevaron para su tierra. Donde en su tierra a él se le olvidó la promesa que había hecho para con Olorun, y Olorun, para recordársela, lo llevó a la miseria. Lo puso a pasar trabajo en la vida, a tener ciertas y determinadas calamidades. Donde en un momento determinado Yemayá lo mandó a que fuera a ver a Orúmila. Orúmila lo vio y le dijo que eso le había pasado porque él no había cumplido su palabra para con Olorun, que él le iba a hacer Ifá para que así él pudiera ayudar a la humanidad y cumpliera la promesa que le hizo a Olorun. Donde Orúmila le hace Ifá, pero cuando le hace Ifá es cuando las personas venían a su casa a consultarse, tampoco las quería consultar y las rechazaba, y por consiguiente vivió en la pobreza extrema, y así en la pobreza extrema fue que murió por no cumplir la promesa que le hizo a Olorun. Entonces podemos ver aquí falta de compromiso en la palabra otra vez. Dice que no se cumple la palabra empeñada. Dice por qué las personas hacen promesas que no pueden cumplir o que no quieren cumplir en un momento determinado. Entonces hay que tener cuidado con quién en un momento determinado, quién nos promete, quién nos dice te voy a dar, te voy a hacer, y al final todo eso sea mentira, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay una falta de compromiso constante dentro del Ordun y Wori Batrupon de la persona hacia sus acreedores, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que usted no realice ningún tipo de promesa que usted no pueda cumplir. Dice porque en un momento determinado usted tiene que tener cuidado cómo usted empeña su palabra, porque si no esto le puede causar grandes dificultades en la vida, que es lo que está diciendo el Ordun de Ifá y Wori Batrupon. Se le recomienda a la persona que es Wori Batrupon que no se intenten en mal, que usted no monte embarcaciones, porque esa embarcación puede naufragar y usted puede verse a la deriva. Dice porque si llevamos esto a la vida y vemos que como que la vida en la embarcación, dice porque la vida de la persona que es Wori Batrupon se puede encontrar a la deriva, y que usted va a prometerle a los santos y usted no va después a cumplirle, y por consiguiente su vida se va a ir a pique, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice que aquí habla Lodipo, el hijo del rey de la tierra Ayo. Dice porque en un momento determinado en esa tierra había la costumbre de que al primogénito se le mandaba para el monte, o sea, se desterraba de esa tierra para evitar que pudiera matar al padre por la codicia de adquirir el trono. Donde el padre de Lodipo, que era el rey de la tierra Ayo, da su caída, y esas personas comienzan a pasar ciertas y determinadas problemáticas en la vida, donde empiezan a pasar miseria, empiezan a pasar calamidades, las personas empiezan a irrespetar las leyes, nadie quería cumplir con las leyes morales ni las leyes jurídicas, y por consiguiente se vuelve un desorden. Eso ahí, donde se acuerdan de Lodipo y mandan al primer emisario, donde Lodipo dice que él no va a ir, Mandan al segundo emisario y dice que no, que tampoco va a ir. Y cuando matan al tercer emisario, el tercer emisario se llamaba Yobolo, que era el hijo de Yemayá, que lo fue a buscar con un tambor, donde el mensaje que llevaba en el tambor era que decía a Yemayá que fuera, que toda la herencia de su padre, la riqueza, las mujeres, la fortuna, todas las propiedades se la iban a dar a él. Pero él no quería ir por el resentimiento que él tenía para con esas personas, de que lo habían votado y él había pasado trabajos en el monte solo, de que lo habían desterrado de todas sus comodidades y lo habían llevado al monte solo, donde él ahí pasó hambre, pasó calamidades y tuvo una vida bastante fuerte, por decirlo de algún modo, donde en un momento determinado, por eso era que él no quería ir, porque no confiaba en esas personas. Por eso dice Ifá que hay que tener cuidado de la relación de los padres con los hijos, porque dice que puede haber una ruptura en la relación de los hijos con los padres, donde en un momento determinado incluso los hijos se vayan de la casa de los padres y lo que comiencen sea a pasar trabajo y vicisitudes en la vida, donde en un momento determinado después, a la hora de la reconciliación, estos hijos no quieran reconciliarse con los padres porque crean que los padres fueron los culpables de todo lo malo que le pudo haber pasado por haberlos botado de la casa, o por un momento determinado ellos no haber sido capaces de soportar las cosas que habían dentro de la casa y haberse ido. Entonces, por consiguiente, nos está diciendo Ifá en este gran orden el por qué hay que tener cuidado con la relación
entre padre e hijo. Hay que tener mucho cuidado con esta relación porque se puede deteriorar. Dice porque esto es un IFA de herencia donde usted en un momento determinado puede heredar todas las cosas que su padre pueda dejar, toda la fortuna que su padre pueda dejar, pero puede ser tanto una fortuna material como una fortuna espiritual, o puede ser alguna herencia santoral donde usted vaya a adquirir, o donde cuando usted se vayan a quedar algunos santos de su padre, que es lo que está diciendo Ifá. Hay que tener cuidado porque dentro del orden y Bori Batrupo, cuando sale hay que tener cuidado con el padre de la persona porque puede dar su caída con prontitud, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas dentro de este gran orden de Ifá. Dice, ¿por qué habla la fuerza de voluntad? Dice, porque en este camino había dos ranas, una más flaca y débil y una que se creía más fuerte. La más flaca y débil, por ende, fue a casa de Orúmila y Orúmila le hizo el voz, donde las dos ranas iban un día paseando y cayeron en un bidón de leche, en un receptáculo que tenía leche adentro, donde empezaron a nadar y no podían salir. Donde la rana, que era más fuerte, que era la que no se había hecho el voz, le decía a la rana que sí se había hecho el voz, que ya no podía más, que pensaba que iba a perder la vida porque ya no podía más. Donde la rana, que sí se había hecho el voz, que aparentemente era la más débil, le decía que no, que siguiera nadando y que siguiera dando con sus patas para poder salir de ese bidón de leche. Donde la rana, que no había hecho el voz, evidentemente perdió la vida porque perdió la fuerza, y la rana, que sí había hecho el voz, dijo que aunque fuera de manera lenta, ella no iba a parar de mover sus patas porque en algún momento tendría que salir. Donde, consecuencia al movimiento continuo de las patas de la rana, la leche comenzó a coagularse. Donde la rana, que estaba aún viva, con uno de los coágulos de la leche, con uno de las pelotas que se hizo la leche cuando se corta, que se va a hacer el proceso de la mantequilla, a consecuencia del movimiento, pudo pararse encima de eso y saltar, y por eso la rana, que aparentemente era la más débil pero que tenía hecho el esbozo pertinente, se pudo salvar. Entonces dice Ifá el por qué la persona tiene que ser una persona voluntariosa, o la persona tiene que ser una persona que no se tira a morir. Dice por qué cuando a usted se le quiten las ganas de vivir, las ganas de luchar, las ganas de echar para adelante en la vida, usted va a perder la ilusión por vivir y usted va a dar su caída. En un momento, en un pequeño espacio de tiempo, usted puede dar su caída porque usted pierde la ilusión por vivir, usted pierde las ganas de vivir y usted vaya a tirarse a morir, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque hay la necesidad de hacer el voz para evitar grandes percances que se puedan suscitar en la vida. Dice porque esto es un Ifá de ahogamiento. Dice que esto es un Ifá donde la persona se puede ver ahogada por el cúmulo de problemáticas que pueda tener, y que si no tiene la fuerza o voluntad suficiente para afrontar todas esas problemáticas, entonces se va a hundir en todos esos problemas, y por consiguiente, si no da su caída, pero sí va a perder toda su estabilidad, va a perder incluso su cabeza, que es lo que está diciendo Ifá, y puede conllevarlo incluso a perder la integridad física y moral, o incluso a dar su caída como persona, que es lo que está vaticinando Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas dentro de este gran orden de Ifá. Dice porque aquí habla del acertijo de la hija del diablo. Dice porque había un rey y una reina que tenían grandes complicaciones para poder procrear. Dice por qué no procreaban, y el rey quería tener un hijo, y la reina, en una de sus súplicas diarias por tener un hijo, dijo que ella quería tener un hijo aunque fuera del diablo. El diablo que estaba escuchando se lo concedió, y lo que le concedió fue una hija, cuya hija empezó a crecer y con el tiempo estaba en edad de casarse, y el padre quería casar a la hija, y la hija le dijo al padre que solo se iba a casar con alguien que fuera capaz de traerle un ramo de todas las flores, un vaso con todas las aguas y un lazo de 10 puntas, donde todas las personas, todos los cortesanos muy inteligentes, trataron de convencer a la hija, y la hija, con estos tres acertijos, nadie los adivinaba y nadie podía traerle las cosas que ella decía. Donde había un muchacho de procedencia humilde que fue a casa de Orúmila por adivinación, y Orúmila le dijo que hiciera el boy, que lo llevara a un sitio. En ese sitio se encontró con una persona que le dijo que el ramo de todas las flores no era más que un panal de abeja y una flor del laurel rosado. ¿Por qué? Porque todas las abejas, para hacer su miel, se posaban en todas las flores, menos en el laurel rosado. Que el vaso con todas las aguas, que cogiera un poco de agua del mar, porque al final todas las aguas confluyen en el mar. Y que el lazo de las 10 puntas abrazara a la princesa, y que entrelazara las manos por detrás de su espalda, que sus 10 dedos unidos, entrelazados, era un lazo de 10 puntas.
Este muchacho fue para casa de la princesa y le llevó estas cosas donde pudo adivinar los acertijos y se casó con la princesa y adquirió posición a pesar de haber pasado una vida nefasta, a pesar de haber tenido una vida económicamente muy mala a pesar de haber pasado muchas vicisitudes en la vida. Entonces dice Ifá que usted haciendo el voz y siendo obediente y escuchando consejos puede lograr grandes cosas en la vida. Dice Ifá, porque aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la mujer que uno escoge porque puede ser sumamente caprichosa, que era lo que era la hija de los reyes. Era una mujer sumamente caprichosa, sumamente voluntariosa y que le gustaba poner a prueba a las demás personas. Entonces dice que las personas con estas características dentro de la vida de Ibori Batrupo le van a ser nefastas. Dice Ifá porque en un momento determinado la persona que es Ibori Batrupo no puede encapricharse o empeñarse en tener descendencia o en tener hijos, porque le puede salir un hijo malo a consecuencia de que sea hijo del diablo y en un momento determinado este hijo o esta hija nos traiga más complicación a la vida del bienestar que nos pueda traer, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces estas eran las cosas que quería hablar acerca de Lord Don Ibori Batrupo. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso que hay en el pueblo religioso y en la comunidad religiosa sobre este gran orden de Ifá. Y nada, recuerden que no les deseo suerte porque los que tenemos Ifá Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esboces, la robación y siendo obedientes a nuestros habitases. Que la bendición de Olofin, Olorum, Olor Dumar y sus respectivos ángeles de la guardia siempre los alcance. Y recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita. Y Boris Boya y Bocheche.